La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. La semana pasada comenzamos una nueva serie de predicaciones sobre el libro de Jonás. La serie se titula Jonás, no me he calentado mucho la cabeza. Jonás es nuestra serie de predicaciones. Y en el primer mensaje estuvimos estudiando los primeros versículos, no vimos todo el capítulo, vimos los primeros versículos prácticamente a modo de información, porque me interesaba ubicar a todo el mundo en el contexto, porque la gran mayoría conocemos la historia de Jonás, pero muchas personas quizás no conocen a Jonás o son personas que están empezando a caminar cerca del Señor y no podemos dar por sentado de que todo el mundo tiene esa información. Así que lo que hicimos fue una predicación introductoria. ¿Qué hicimos en esa predicación que está ahí disponible en nuestro canal de YouTube? Pues estuvimos viendo quién era Jonás, cómo era Jonás. Estuvimos viendo también cómo eran los terribles habitantes de Nínive, porque es importante conocer ese detalle para saber por qué Jonás actuó de la manera que lo hizo. También estuvimos viendo, sobre todo, pusimos el foco, estuvimos analizando la actitud, la respuesta que tuvo Jonás cuando fue llamado por Dios. Dios lo llamó, Dios le dio una misión y le dijo, Jonás, ve a Nínive, y Jonás hizo todo lo contrario. Se fue en dirección a Tarsis. Por eso el primer mensaje lo titulamos El profeta rebelde. Él era un profeta que tenía que hablar de parte de Dios. Dios le dio un llamado, una misión, le dijo hacia dónde tenía que ir y dijo, Señor, no, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, voy a ir en dirección contraria. Y si os acordáis, dijimos en esta predicación que a lo largo de esta breve serie yo espero que el Señor trabaje mucho con nosotros, porque todos los que estamos aquí tenemos un Jonás dentro. Somos cabezones a veces, somos rebeldes, desobedecemos. Creemos que nos vamos a salir con la nuestra, nos falta amor, nos falta misericordia por los perdidos. Todo eso es lo que se ve en la vida de Jonás y muchas de estas cosas están todavía ahí en nuestro corazón. Así que yo le ruego al Señor que Él vaya transformando ese Jonás que llevamos dentro para que cada vez seamos más como Cristo. Jonás en su rebeldía decidió huir lejos, y dice el texto, de la presencia de Dios. Él quiso huir lejos de la presencia de Dios. Él no quería saber nada de los planes de Dios, de sus propósitos, así que llegó a una ciudad llamada Jope y pagó una alta suma de dinero para comprar un billete de un barco que aproximadamente iba a estar 1 año de travesía hasta llegar a Tarsis, y el mensaje de hoy lo he titulado Jonás en el barco. La semana pasada lo dejamos entrando en el barco, así que hoy vamos a ver qué es lo que sucedió en el interior de ese barco. Y te invito a que vengas conmigo nuevamente a Jonás capítulo 1 y haremos lectura desde el versículo 1 hasta el 17. Jonás, uno de los profetas menores, se encuentra después de Abdías y haremos lectura de todo el capítulo. Si estás anotando, el título de este segundo mensaje es Jonás en el barco. Dice así Jonás capítulo 1. El Señor dirigió esta palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, ponte en marcha, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje, se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar la carga que llevaban para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero, venga, echemos suertes para saber a quién se debe nuestra desgracia. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia?
¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia del Señor, por lo que él les había contado. Versículo 11. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que esta violenta tempestad os ha sobrevenido por culpa mía. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor ante el Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El primer punto de este mensaje es el Dios de la tempestad. El Dios de la tempestad. Cuando Jonás llegó a Jope, él fue a la ventanilla, pagó el billete del barco, y yo me imagino ya a Jonás ahí en el barco, bien escondidito, y Jonás, que es un pillo, quizás estaría pensando, me he salido con la mía. Me voy en dirección contraria. Ahí te quedas, Dios. Yo soy el dueño y el capitán de mi destino. Ahí está Jonás pensando en el interior del barco que él controla su vida, que él le ha ganado el pulso al Señor, que ha logrado desobedecerlo y se ha salido con la suya. Pero Jonás no tenía ni idea de todo lo que Dios tenía preparado para él. ¿Puedes leer conmigo de nuevo el versículo 4? Mira lo que dice el versículo 4, cuando Jonás ya está en el barco. Pero el Señor, si no te importa rodear tu Biblia, rodea, pero el Señor hizo, porque no lo hizo el diablo, que muchas veces le echamos la culpa al diablo de cosas que el diablo no tiene nada que ver, tampoco fueron las cosas de la naturaleza, no. Pero el Señor hizo soplar un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Como dice Timothy Keller en su libro El profeta pródigo, que fue el que recomendé la semana pasada, leo lo que dice nuestro hermano sobre este pasaje. Todo acto de desobediencia a Dios está unido a una tempestad. Continúa diciendo, todo pecado te llevará a una situación difícil. Te lo repito. Timothy Keller dice, todo acto de desobediencia a Dios está unido a una tempestad. Todo pecado te llevará a una situación difícil. Hermano, Dios en su soberanía, como vio la actitud de Jonás, desobedeciendo en rebeldía, Dios en su soberanía levantó una tempestad contra la vida de Jonás. Y precisamente este tema de la soberanía es uno de los temas principales que podemos encontrar a lo largo de todo el libro. Dije la semana pasada que el libro de Jonás es muy rico en doctrina, habla de muchas cosas, pero sin lugar a duda uno de los temas principales es la soberanía de Dios. Te voy a hacer un resumen de la soberanía de Dios en Jonás. Vemos la soberanía de Dios eligiendo a Jonás. ¿Quién eligió a Jonás? Dios. Y lo hizo porque Él quiso. Por cierto, ¿tú elegirías a Jonás para tu equipo? Sabiendo cómo iba a actuar Jonás. Porque a Dios no le cogió de sorpresa. Dios sabía que era un rebelde, un cabezón, pero aún así lo eligió. ¿Tú elegirías a Jonás para ser uno de los pastores de esta iglesia? Pero bendito sea el Señor, que Él sí nos elige a nosotros siendo torpes, cabezones, rebeldes, porque Él se propone hacer una obra en nosotros. Así que Él eligió a Jonás, su soberanía eligiendo a Jonás. Pero vemos su soberanía levantando una gran tempestad. Dios desde el cielo hizo levantar una tempestad y en su soberanía Él paró la tempestad cuando Él quiso. Vemos la soberanía de Dios enviando un gran pez para tragar a Jonás.
Qué impresionante este detalle. Esto no es una historia bíblica para los niños, esto es real. Dios le dio orden a un inmenso pez y le dijo, ve por él. Pero vemos la soberanía de Dios salvando a los habitantes de Nínive. Vemos a Dios en su soberanía diciéndole al pez cuándo tiene que vomitarlo y dónde. Dios dándole órdenes al pez, ahora lo vomitas y lo vomitas en la tierra. Vemos también la soberanía de Dios haciendo crecer una calabacera que le daba sombra a Jonás y disfrutó de la calabacera. Pero Dios, que le da órdenes al gran pez, Dios le da órdenes al pequeño gusanito. Y Dios hizo que un pequeño gusanito destrozara la calabacera de Jonás. Y por último, al final del libro, vemos la soberanía de Dios, donde Dios manda un viento muy caluroso, una intensidad muy fuerte del sol, a tal punto que Jonás piensa que se va a morir. Esto a mí me parece increíble, me parece maravilloso. Ver la soberanía de Dios en todos los detalles, para mí es un espectáculo. El autor Arthur Pink, en un libro que todo creyente debería de leer, Los atributos de Dios, él dice algunas frases sobre la soberanía, que las tenéis aquí en pantalla, permitidme que las lea. Estas son algunas frases del capítulo sobre la soberanía de los atributos de Dios. Dice, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, no es influido por nadie. Mira lo que dice, nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Dios está en el trono del universo, dirigiendo y obrando todas las cosas. Y me encanta la última. No hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Si estás aquí y eres hijo o hija de Dios, nosotros somos privilegiados porque podemos confiar y podemos descansar en la absoluta soberanía de Dios. Mira, la soberanía de Dios te rescata del temor. La soberanía de Dios, pensar en su soberanía, te libra de la ansiedad, de la depresión. La soberanía de Dios es la que te hace no saltar por un precipicio y quitarte la vida. La soberanía de Dios. Saber que lo que estoy viviendo, Dios está al control, Él lo está viendo y lo está permitiendo. La soberanía de Dios nos permite superar todas las circunstancias que se presenten en nuestra vida. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios llena nuestros corazones de seguridad, de gozo, no de alegría, de gozo. Tú puedes estar llorando y tener gozo en tu corazón, de paz. Como he puesto aquí, la soberanía de Dios es el ancla que yo arrojo al fondo del mar cuando me están viniendo vientos de un montón de sitios, cuando mi barca se está tambaleando, cuando me quiero morir. En medio de ese caos mental, emocional, yo puedo depositar el ancla de la soberanía, mirar hacia el cielo y decir, Señor, tú estás al control de lo que está pasando. Dios está al control de todas las tempestades y lo más importante, Dios usa todas las tempestades, todas. Mira, y las usa principalmente en dos direcciones. Él usa todas las tempestades para cumplir con sus propósitos. Lo que está pasando en el mundo no se le ha escapado a Dios. Dios tiene un plan desde la eternidad pasada, Dios tiene su historia, Dios tiene su guión, el mundo se va a destrozar y Cristo va a venir y va a hacer uno nuevo. Y todo esto que estamos viendo forma parte de sus planes, de sus propósitos. Pero también en nuestras vidas, cuando sucede algo hacia nuestras vidas, Dios utiliza todo para nuestro bien. Y ahora va a salir en pantalla un versículo que la gran mayoría sabéis de memoria. Pero muchas veces el problema que tenemos es que lo sabemos de memoria y no lo pasamos de la mente al corazón. Eso es lo peor que le puede pasar a los creyentes que llevamos muchos años, que sabemos mucho, pero luego no echamos mano de lo que sabemos. Y la Biblia dice que aquellos que están aquí en esta sala, que aman a Dios, si hay alguien en esta sala que ama a Dios, todas las cosas que te están pasando ayudan para tu bien. Bendito sea el Señor.
Tú dices, Moisés, pero tú sabes la tempestad que estoy viviendo. No lo sé, pero sé que esta es la palabra de Dios y que esa tempestad que tú estás viviendo ayuda para tu bien. Claro, lo que pasa es que nosotros queremos nuestro bien. ¿Nuestro bien qué es? Tomar un cafelito viendo el atardecer, irme de vacaciones en agosto, tener una buena casa, dinero, un coche, familia. Ese es mi bien, pero ese no es el bien del Señor. El bien del Señor es que cada vez tú seas más como Cristo. Ese es el bien del Señor. Así que no sé si hay alguien aquí que está atravesando una tempestad, pero coge este versículo que no son palabras motivacionales, no es un mensaje humanista, no, es Dios hablando a tu corazón, recordándote otra vez que todo ayuda para tu bien. Mira, en el texto que vamos a ver, queda muy claro que Dios levantó una gran tempestad para el bien de Jonás. Pero no solo para el bien de Jonás, para el bien de los ninivitas. Porque Dios tenía un plan que era salvar a los ninivitas y Él levantó una tempestad para trabajar con el profeta, para llevar el evangelio a los ninivitas, pero Dios utilizó esta tempestad para el bien de los marineros. ¿Te das cuenta que es impresionante la misma tempestad haciéndole bien a mucha gente? Porque todas las tempestades de Dios son de bendición. Moisés, yo tengo cáncer. Todas las tempestades de Dios son de bendición. Moisés, he perdido un hijo. Todas las tempestades de Dios son de bendición. Moisés, soy huérfano, soy adoptado, me hicieron esto de pequeño, estoy solo, no tengo pareja, no tengo dinero. Todas las tempestades son bendición de Dios. Dios no se equivoca. Dios no llega nunca tarde. Eso fue lo que le dijeron las hermanas cuando por fin se encontraron con Jesús y su hermano llevaba ya 4 días muerto. ¿Qué le dijeron? ¡Ay, Señor! Si tú hubieras estado aquí antes, esto no habría pasado. Y Jesús le dijo, no, he venido cuando he querido venir. De hecho, el texto dice que cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, dice el texto que se quedó 2 días más. Dios nunca llega tarde. Y ahí, mientras me escuchas, ¿qué te parece si desde lo más profundo de tu corazón, mientras sigues escuchando, empiezas a darle gracias a Dios por todas tus tempestades? Eso es tener fe. Señor, gracias por todas las tempestades que tú estás usando para tratar con mi vida. Gracias. Mirad, esta tempestad que el Señor levantó, que el Señor la levantó, fue una tempestad tan grande que los marineros profesionales no sabían qué hacer con ella. Fue una tempestad que ellos nunca, en 20, 30 años de oficio, estas personas conocían el mar, habían vivido ahí, no se asustaban cuando el barco, cuando las olas medían 5 metros, ellos controlaban, pero es que esa tempestad era fuera de lo normal, era algo que nunca habían visto, y entonces vino el temor sobre los marineros. Dice el texto que ellos lo primero que intentaron hacer fue aligerar cosas del barco. Claro, dijeron, acordaros el contexto, por eso la semana pasada me detuve, porque era un barco que viajaba 1 año. Imagínate la de cosas que llevaban dentro del barco, de mercancía, de comida, de muchas cosas. Así que ellos dijeron, esto se va a pique, vamos a intentar tirar cosas por la borda. Y empezaron a tirar cosas para proteger su vida. Y estaban allí rápido, tirando cosas, pero cuando dejaron todas las cosas ya en el mar y veían que eso seguía actuando así, dice que a continuación lo segundo que hicieron fue que cada uno empezó a clamar a su Dios. Virgencita del Rocío, la de Guadalupe, la de Fátima, Virgen de Lourdes, el santo, yo qué sé, cada uno ahí a su Dios, a su santo, cada marinero, dice el texto, que después de intentar las cosas en su fuerza, lo segundo que hicieron fue empezar a clamar a todos los dioses. ¿Y sabéis qué? Así actúan todas las personas de este mundo. Cuando vienen tempestades a nuestra vida, lo primero que hacemos es intentar solucionar la tempestad en mi fuerza. Necesito un dinerito, pero yo sé que haciendo una llamada esta persona me puede dejar el dinero. Tengo un problema médico, pero tengo un amigo que seguro que me puede aligerar para que me vean bien porque estoy preocupado. Pues nosotros somos así, cada vez que viene un problema intentamos solucionar las cosas, tanto nosotros como los no creyentes. Pero los no creyentes, cuando ven que las cosas ya no pueden controlarlas, entonces se acuerdan de Dios. ¿Es verdad o no?
¡Ay, Señor! Y se acuerdan de Dios y a lo mejor son agnósticos, son ateos, pero claman y ponen una vela y hacen votos y promesas y salen a la calle a ver un paso y a pedirle por favor que sane a su marido del cáncer. Así somos los seres humanos. Primero intentamos solucionar las cosas y luego clamamos a cualquier Dios. Pero nosotros clamamos al Dios verdadero. Y si eres creyente, quiero que aprendas una pequeña lección de este detalle. Y es que antes de empezar a solucionar las cosas en tus capacidades, lo primero que deberíamos de hacer es primero acudir a Dios. Porque yo me di cuenta que primero empiezo a echar teléfono, primero empiezo a pedir ayuda, primero intento conseguir y cuando veo que ya no puedo conseguir, entonces le pido ayuda al Señor. Y debería de ser al contrario, pide ayuda al Señor primero. Al Señor primero. Así que de repente allí están los marineros intentando tirar cosas y parece ser, los barcos, por lo que he estado estudiando, tenían una bodega muy grande donde tenían también muchas cosas dentro y ¿sabéis qué? Allí se había escondido Jonás como una rata. En lo más profundo del barco se había metido allí entre cajas y se había puesto quizás una túnica o algo para dormir. Él no quería, estaba enfadado, estaba en depresión. Quería huir de los planes de Dios. Muchas veces nosotros actuamos así. Cuando lo estamos pasando mal, queremos estar en la habitación, echarnos la manta, bajar la persiana y que el mundo siga girando, pero yo no quiero salir de aquí, yo quiero quedarme aquí. Y entonces ahí, en esa situación, viene un patrón, viene uno de los capitanes cuando va a mover cajas y se da cuenta que hay un hombre durmiendo y le dice, ¿pero qué haces aquí, dormilón? ¿No te estás dando cuenta que esto se va a romper? Levántate, sube y clama a tu Dios. Yo no sé cuál es tu Dios, pero clama a tu Dios porque nos morimos. Levántate y clama a tu Dios para que nos salve. Qué interesante, ¿no? Los incrédulos pidiéndole ayuda al profeta. Y hermanos, este mundo está igual que esta escena. La gente de esta sociedad está sufriendo tanto y me da la sensación que nosotros muchas veces somos como Jonás, durmiendo, sin hacer lo que tenemos que hacer. Tú y yo conocemos a muchas personas que están sufriendo mucho, pero tú le estás llevando la buena noticia del Evangelio. Tú estás durmiendo. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer, que es ser luz y sal, predicar el Evangelio. Cuando veas a alguien que está en ansiedad, que está en depresión, cuando veas a una madre que no sabe cómo llevar la situación de su hijo rebelde, tú te animas a darle un versículo, tú le dices, déjame que ore por ti, acompáñame a la iglesia, ven conmigo. Tenemos que actuar así. Y muchas veces estamos viendo a la gente que está sufriendo y nosotros estamos aquí en la iglesia durmiendo y escondiéndonos. ¿Dónde te estás escondiendo? ¿En tu trabajo? ¿En tu casita? ¿Tenerla muy limpia, muy ordenada? Porque este mundo se está rompiendo a pedazos y nosotros somos los profetas de Dios que tenemos que salir y compartir este mensaje. Los marineros ya no sabían qué hacer, habían tirado por la borda un montón de cosas, estaban clamando, pero las olas y el viento seguían azotando y de repente parece ser que en aquella época había una práctica que consistía en echar suertes. Y por lo que está investigando, puede ser que había una especie de piedrecitas. Y entonces para tú tratar de saber algunas cosas, pues tú consultabas a la suerte. Dice el texto que empezaron a lanzar las piedrecitas unos a otros para saber de dónde venía la desgracia, porque ellos tenían asimilado de que alguien aquí en el barco está mal con su Dios y su Dios nos está castigando. Tenían ese pensamiento, esa creencia. Y entonces los marineros, en medio de un chaparrón, en medio de una gran tempestad, empiezan a tirar las piedrecitas. Y parece ser que las piedrecitas, según como estuviesen colocadas, tenían una especie así de diferentes colores. Bueno, no lo sé, pero como estuviesen las piedrecitas, te decían sí o no. Así que tiro la piedrecita para ver si es él, y tiramos las piedrecitas y sale que no, y tiramos las piedrecitas y sale que no, y tiramos las piedrecitas y sale que sí. ¿Sobre quién salió que sí? ¿Sobre quién? Dice el versículo 7, echaron suertes y cayó sobre Jonás. Una pregunta. ¿Quién señaló a Jonás? ¿Las piedrecitas? ¿O el Dios soberano que controla las piedrecitas? Esto es impresionante. Ellos creían que estaban echando suerte, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que la suerte se echa en el regazo, pero que la decisión final es del Señor. Nosotros creemos en un Dios soberano que controla hasta la suerte. Y en el caso de Jonás no tuvo suerte, sino mala suerte. Hermano, estaba pensando en este versículo. Dios es el que decide al final. Él tiene la decisión final sobre la suerte. Y cuando tú y yo estamos jugando ahí al parchís, que para salir y empezar necesitas un 5,
En última instancia, ese 5 sale cuando Dios quiere. Yo creo en un Dios que es soberano hasta en los dados del parchís. Tú dices, Moisés, qué exagerado, qué radical. Ese es el Dios en el que yo creo. Y si tú conoces a alguien que le ha tocado algo, un cupón, la lotería, una pregunta, ¿quién ha hecho que le toque eso? ¿Quién? ¿Quién lo ha hecho? La decisión al final del Señor. Y entonces cuando las piedrecitas señalan a Jonás, los marineros empiezan a hacerle varias preguntas. ¿Te has dado cuenta las preguntas? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Por qué le están haciendo esas preguntas? Porque ellos quieren saber quién es tu Dios. En una sociedad politeísta donde había tantos dioses, ¿tú de dónde eres? Dime de dónde eres. Y entonces Jonás responde en el versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor. Y entonces ellos que conocían al Dios de Israel, los marineros, dijeron, vale, ya sabemos cuál es el Dios que está enfadado. Parece ser que hubo una conversación ahí, según dice el texto, y entonces Jonás le contó a los marineros que él estaba huyendo de la presencia de Dios. No, es que mira, es que yo soy profeta de Israel, Dios me ha dicho que vaya a Nínive, yo estoy haciendo lo que me dé la gana y me he metido aquí en el barco y esta tempestad es por mi culpa, lo dice el texto. Por cierto, ¿te has dado cuenta que por culpa de Jonás sufrieron los marineros? Porque quiero recordarte que tu pecado siempre afectará a otros. La culpa era de Jonás. Jonás se metió en el barco y Dios que mandó la tempestad para Jonás, toda la tempestad la sufrieron los marineros. Lo mismo sucede cuando tú y yo pecamos. Cuando nosotros estamos mal, cuando yo estoy mal, yo afecto a mi matrimonio, afecto a mis hijos. Cuando un hijo está mal, destroza la vida de los padres. Y cuando un pastor está mal, destroza la salud espiritual de una iglesia. Y entonces los marineros, que ya no sabían qué hacer, le preguntaron a Jonás, ¿pero qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? ¿Cómo vas a estar huyendo de tu Dios? Esto es por culpa tuya, tu Dios está enojado, va a romper el barco, nos vamos a morir todos. Y entonces le preguntan, mirándole a los ojos, ¿qué hacemos contigo? Y Jonás respondió, tiradme al mar. Jonás quería morirse, en varias ocasiones quiere morirse, quítame la vida. No quiero estar aquí, que me da igual, que me tiréis al mar. Qué cabezón, qué rebeldía, qué dureza de corazón de Jonás. Tiradme al mar, dice, tiradme al mar porque es por mi culpa. ¿Te has dado cuenta cómo responden los marineros? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo lo hubiera tirado, vamos, lo tiro en el minuto 1 a Jonás. Yo lo tiro. Hombre, que sí lo tiro. Lo amarro a una caja y al fondo del mar. Pero me sorprende lo que hacen los marineros incrédulos y paganos. ¿Te has dado cuenta lo que hacen? Intentan otra vez controlar el barco y llevarlo a tierra. ¿Sabes por qué? Porque los marineros tenían más misericordia que el profeta. Increíble. Vamos a ver, es que es una paradoja ese libro. Jonás, que tenía que tener misericordia de Nínive, dice que se mueran los de Nínive. Y los marineros que no creen en Dios tienen más misericordia de la vida de Jonás que Jonás. ¿Y sabéis qué? Hay muchos incrédulos que hacen cosas más buenas que nosotros. Y hermanos, eso debería de avergonzarnos. Cuando tú ves en tu empresa a alguien no creyente que es mejor trabajador que tú, te deberías de avergonzar. Cuando hay personas que se preocupan por la creación y tú no, te deberías de avergonzar. Cuando los incrédulos hacen cosas que deberíamos de hacer nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos de avergonzarnos. Amén. Pero vieron que era imposible. Intentaron por todos los medios, controlar el barco y cuando ya vieron que no era posible, clamaron al Señor y os leo de manera literal. Alguien clamó de esta manera y dijo, Señor, te rogamos que no perezcamos por la vida de este hombre. Señor, no nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Señor, y aquí veo otra vez los marineros ya creyendo en la soberanía, tú, Señor, has obrado como has querido. Y entonces, después de intentarlo, como ya peligraban sus vidas, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y atención a lo que dice la Biblia al final. Que cuando el cuerpo de Jonás tocó agua, dice la Biblia, se aquietó el furor del mar. Justo en el momento que Jonás fue arrojado, en ese preciso instante, la tempestad cesó. ¿Alguien recuerda una escena parecida a esta en la Biblia?
Venga, vamos a unir los puntos. Una barca, una mega tempestad, gente dentro pensando que se mueren, uno dentro dormido. El dormido se despierta y termina la tempestad. Hasta cualquier persona que venga aquí por primera vez en su vida dice Jesús con los discípulos en la barca. Qué interesante, ¿no? ¿Te das cuenta? La misma escena. Si no la conoces, te la resumo. Parece ser que Jesús le dijo a sus discípulos, damos un paseo por el mar de Galilea, un espectáculo. Por la noche ellos pensaban que iban a hacer un crucero, sacaron los bocadillos, disfrutando, pero lo que no sabían es que aquel que se iba a dormir iba a levantar una gran tempestad para trabajar con sus corazones. Y levantó una gran tempestad a tal punto que los marineros como Pedro y otros que controlaban el mar de Galilea dijeron lo mismo, nos morimos, nos morimos, nos morimos, nos morimos. Parece ser que lo mismo intentaron controlar la tempestad en su fuerza, lo que hacemos todas las personas, y cuando ya no pudieron, miraron al carpintero. Y el carpintero está dormido, roncando, descansando. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Ahí está ese salmo encarnado, ahí, el Señor diciendo, yo me acuesto porque mi Padre me cuida. Y entonces lo despiertan. ¿Y te acuerdas lo primero que le dijeron cuando el Señor se despertó? Señor, ¿pero no te importa que nos morimos? Señor, ¿no te importa mi vida? Señor, ¿no soy tu amigo? Señor, ¿no te importa? ¿Y cuántas veces nosotros le decimos eso al Señor? Señor, ¿qué pasa? ¿No te importa? ¿No te importa lo que estoy viviendo? ¿Cuántas veces el alma se desvía y lanzamos eso? Señor, pero ¿no te importa lo que me ha pasado? Señor, ¿no te importa la injusticia que estoy viviendo? Señor, ¿no te importa mi presente? Señor, ¿no te importa mi futuro? Que lo tengo negro, negro, negro. Señor, ¿no te importa? Claro que le importa. Claro, le importas mucho. Tú eres su hijo, su hija. Y esa tempestad el Señor la va a utilizar de una manera espectacular con tu vida. Claro que le importas. Y me encanta porque el Señor se levanta y después de bostezar, mira al viento, a la tempestad y al mar y le dice, ¡calla! ¡Enmudece! Y al instante la tempestad se detuvo. Mirad qué interesante, las conexiones y el paralelismo tan grande. Jonás toca el mar y la tempestad termina. Jesús le dice, calla y enmudece, y la tempestad termina. Y esto es lo segundo que quiero recordarte. Y es que nosotros creemos en un Dios que es soberano y en un Dios que es todopoderoso. Nosotros creemos en un Dios que las tempestades terminan cuando Él quiere. Y estas dos verdades, hace poco yo lo compartía con un grupo de hermanos de aquí de la iglesia, estas dos verdades son las que a mí, desde los 13 años, me están salvando la vida. Cada vez que viene una mega tempestad en mi vida, yo lo paso mal, lloro, pataleo, hago las cosas que todo el mundo, pero cuando ya intento tranquilizarme, yo le digo a mi mente estas dos verdades, por eso apunta esto. Esto es lo que yo le he dicho a los hermanos, digo, si entendéis esto, tenéis que salir saltando de aquí. Mira, las dos verdades que sostienen a un cristiano en cualquier tempestad es, tú eres soberano, tú estás al control, esto está pasando y tú lo estás permitiendo, y lo segundo es que esta tempestad termina cuando tú quieras. Y esto que yo acabo de decir, esto es oro. La gente de este mundo no sabe dónde acudir. Cuando viene una tempestad, cuando viene una situación que no controla, la gente prefiere quitarse la vida porque no tienen esperanza, porque no saben, pero nosotros somos privilegiados. Si estás aquí y eres un hijo de Dios, eres la persona más privilegiada del planeta Tierra, porque el Dios soberano, el Dios todopoderoso, sigue metiéndole verdades a tu mente. El soberano y el todopoderoso es tu papá. Escuché una historia, creo que es real, de un avión que estaba en un tiempo de turbulencia. No sé si habéis vivido esa experiencia. Cuando uno está ahí a 10.000 pies y eso empieza a moverse, eso no es el canguro de la feria. Eso empieza a moverse y tú empiezas ahí y parece ser que la gente estaba agarrada y la gente, yo, por cierto, no sé por qué se agarran así, como diciendo, me voy a agarrar y aquí da igual, como te agarres. Pero se agarran con fuerza y empiezan a clamar, hacen, yo qué sé, el que sabe que se va a morir. Y de repente parece ser que ahí había un niño de 8 años que estaba solo. No estaban sus padres, sino de los niños que a veces cuidan las azafatas y eso, un niño que estaba ahí, y el niño estaba ahí coloreando, y aquello moviéndose, y el niño allí, y la gente así mirando al niño y dice, pero hijo, pero no tienes miedo, y el niño en su inocencia
Le dijo, no, es que el piloto es mi padre. Es que el piloto es mi padre. Y cuando tú y yo estemos mal y empecemos a entrar en ansiedad, dile a tu mente, el piloto es mi papá. El que tiene el dueño de esta tempestad es mi papá, que la ha levantado. Esto está porque Él quiere. Esto cumple para sus planes y propósitos. Esto es para mi bien, aunque me estoy muriendo. Y esto va a terminar en el momento que el Señor diga, fin. Esto, hermano, guárdalo, porque esto te puede salvar. Te puede salvar la vida esa noche que no duermes. Ese es nuestro Dios, que te ama, que es tu Padre. Pero sigue metiéndole verdades a la mente, porque cuando estamos en ese terreno, lo que está sucediendo aquí es que nos llenamos de mentiras. Y la batalla espiritual es cambiar mentiras por verdades. Así que tú eres soberano y busca textos de la soberanía de Dios. Tú eres todopoderoso. Tú eres mi Padre, pero sigue metiéndole verdades. Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido no dejarme, tú has prometido no desampararme. Tú has dicho que me amas con un amor eterno. Oh, y de ahí se sale. Así se sale. Hay que luchar. Pero esa es el ancla de nuestra fe. Además, hermano, tú lo has experimentado si llevas ya tiempo, si llevas tiempo en los caminos del Señor. Tú ya lo sabes. Mira, a través de las tempestades es como conocemos más a Dios. Tú puedes conocer más a Dios que cualquier persona que haya estado 4 años en un seminario. Porque tú has tenido una experiencia. Cuando hay gente, yo conozco a personas que han tenido tempestades que a mí me dan vértigo pensar que Dios me las permita a mí esa. Pero cuando alguien ha pasado por una tempestad, esa persona conoce muy bien a Dios. Hay que escuchar a esa persona cuando habla de Dios. Así termina el libro de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que las tempestades son una bendición porque te muestran a Dios de una manera que no lo vas a descubrir en la playa con la toalla. Es ahí, en la tempestad, donde vas a experimentar su abrazo, su ternura, el calor de un padre, su compañía. Eso lo vas a experimentar ahí, cuando todo el mundo te falla, cuando la noche se hace eterna y Dios está ahí contigo. Aunque tu padre y tu madre, aunque tu esposo, tu esposa, tu pastor, tu iglesia, aunque todo el mundo te deje, yo estaré contigo. A través de las tempestades somos santificados. A través de las tempestades el Señor moldea nuestro carácter, que aquí todos somos Jonás. Y Dios nos tiene que santificar y nos tiene que santificar a través de las tempestades para trabajar con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestra ira, con nuestra necedad. Así somos. Y Dios dice, sí, ¿no? Pues al torno. Cuando hay una tempestad en nuestras vidas, yo he descubierto en mi vida que me di cuenta que ahí dependo más de Él y menos de mí. A veces Dios te va a colocar en una situación que tú dices, ¿a quién llamo? Y dices, bueno, llama a quien llame, ¿qué va a hacer esa persona por mí? Y te va a decir, Señor, que no llames a nadie ya, que soy yo. Y por último, por medio de las tempestades, yo estoy convencido que a través de las tempestades Dios aumenta nuestra fe. De hecho, fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando terminó, le dijo, ¿hombres de qué? Hombres de poca fe. Ayer me visteis alimentar a miles con panes y peces. Hace una semana me visteis liberar a un endemoniado, al gadareno, lo visteis. Y habéis visto cómo la niña de Jairo resucitaba y merendaba con sus padres. Lo habéis visto con sus ojos. ¿Qué os pasa, hombres de poca fe? Y eso nos sucede a todos nosotros, que estamos hoy aquí, pero el martes viene la prueba y otra vez nuestra fe es de cartón. Y dudamos del Señor siempre. Y se nos olvida que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es nuestro Padre, que Él está... Y nosotros cada vez que viene una prueba y te dice el Señor, voy a trabajar más en ti para aumentar tu fe. Ahora, dice el versículo 16, de la misma manera que le sucedió a los discípulos en la barca, mira qué interesante, cuando todo estaba en calma, dice el texto que tuvieron más temor. Sigue conmigo. Tenían temor. Cuando vieron la tempestad, nos morimos, pero ahora de repente dice el texto que cuando todo está en calma, ahora de repente en los corazones de los marineros tienen más miedo. ¿Por qué?
Porque en ese momento ellos entendieron, estamos delante de Dios. Cuando ellos tiraron el cuerpo, hizo así, y todo calmó, en un instante todo se calmó, y ellos dijeron, espera, que aquí está el Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra, y ellos tuvieron más temor, y dice el texto que se convirtieron al Señor, que ofrecieron sacrificios al Dios de Israel, y le hicieron un voto allí en el barco. Señor, cuando yo me baje del barco, te prometo que voy a Avenida de Ronda Vigilancia, me bautizo, me hago miembro y si me fichan, toco en el grupo de alabanza. Señor, te prometo. Todo eso pasó en el corazón de los marineros. Yo he puesto aquí, ¿qué os parece? Sé que esto es fuerte, esto es totalmente en contra del movimiento de la prosperidad. Pero a veces tenemos que orar para que Dios levante tempestades contra los incrédulos a los que amamos tanto. Dile, Señor, yo ya no sé cómo hablarle a mi padre y a mi madre. Señor, le metes un meneo. Señor, que se asuste, que clame a ti. Señor, yo ya no sé qué hacer con mi hijo y con mi hija. Señor, ¿pero qué más le pido? Le pongo notita, le mando versículos toda la semana. Llevo 6 años de rodillas orando por su vida y sigue así con su vida. Jiji, jaja, papá, esto no es para mí. Señor, le metes un meneo. Señor, lo zarandeas en tu amor. Levantas una tempestad para que se convierta. A veces tendremos que orar. Señor, levanta una tempestad para que clame a ti. Y no solamente con los incrédulos, sino también tenemos que pedirle al Señor que levante tempestades con aquellos hijos pródigos, con aquellos creyentes que ya no están aquí. Señor, zarandéale, córtale el grifo, arrincónalo, que le vaya mal en el negocio, que se quede en el paro. Señor, un sustito en su cuerpo, que el médico le diga que ha visto algo raro. Señor, trata con mi hermano para que vuelva aquí. Hermano, así a veces vamos a tener que orar. Señor, levanta una tempestad, porque Dios con sus tempestades trae salvación y trae santificación. Y quiero terminar viendo un detalle muy importante de esta historia, que nos recuerda lo que hizo Cristo para librarnos de la tempestad más peligrosa que existe. La tempestad sobre el barco, esa tempestad sobre el barco es una ilustración perfecta que nos recuerda el mensaje del Evangelio. Mirad, sigue conmigo. ¿Quién estaba allí en el interior del barco? Estaban los marineros, estaba Jonás, había seguro muchas más personas, pero mira en perspectiva, mira desde fuera. En ese barco, todas las personas que estaban en ese barco eran pecadoras. Todas. Los marineros eran unos paganos, incrédulos, idólatras. Los marineros. Allí dentro del barco había un profeta rebelde que desobedecía al Señor, que estaba huyendo de su presencia. ¿Te das cuenta quién está en el barco? Pecadores. ¿Pero qué está sucediendo alrededor del barco? Que hay una tempestad que está azotando el barco. Y esa es la ira de un Dios santo sobre los pecadores. El viento, las olas, la tempestad nos recuerdan la ira de un Dios 3 veces santo que azota a los pecadores, a los que le dan la espalda, a los que escupen en su rostro. Y quiero recordarte que en el interior de ese barco nos encontrábamos todos nosotros. Lo que merecíamos nosotros, que éramos idólatras, mentirosos, orgullosos, vanidosos, desobedientes, rebeldes, lo que nosotros merecíamos era la justa ira de Dios. Amigo y amiga que estás en este lugar, la única tempestad que a ti te debería de preocupar es la tempestad de la ira de Dios. Y estaba pensando en esto de las tempestades que nos preocupan. Mira, las tempestades que nos preocupan a todos, a los creyentes y a los incrédulos, son tempestades como esta. Hay gente aquí en esta sala que está preocupado por la tempestad del dinero, la falta de dinero. Moisés, que no voy a llegar a final de mes, no voy a llegar a final de mes, que yo tengo que pagar, tú no sabes las de cosas que tengo que pagar. Y te dice el Señor, mira las aves del cielo, que yo las alimento. Te lo dice el Señor en su palabra. Yo alimento a todas las aves del cielo. ¿Alguien sabe cuántas aves del cielo hay en el mundo? Ni el chat GTP sabe cuántas aves hay en el cielo. ¿No? A lo mejor el chat dice que sí, pero eso es mentira. Pero Dios sabe cuántas aves hay en el cielo. ¿Y sabe lo que Dios dice? Que Él alimenta a las aves del cielo todos los días. Búscame un vídeo en YouTube donde se vea un gorrión en ansiedad porque no encuentra qué comer. Y si lo encuentra, me lo manda.
porque en YouTube hay vídeos muy raros, pero no vas a encontrar, te lo garantizo, no vas a encontrar un pájaro preocupado. Sí, os digo esto, pero es una vergüenza que los pájaros no se preocupen. Y dice la Biblia que nosotros que somos sus hijos nos preocupamos. Y nos preocupamos por el pan. Y te dice el Señor, teniendo abrigo y sustento, ya puedes estar contento. ¿Qué siente el corazón de nuestro Padre cuando nos ve afanado y preocupado porque viene el 22, el 5 o viene tal día y tengo que pagar y estamos ahí preocupados? Te dice el Señor, pero yo te he fallado. Pero yo te he fallado algún día. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí puede levantar la mano? Por favor, ¿alguien puede levantar la mano y decir si el Señor le ha fallado un día? Por favor, ¿hay un hijo de Dios aquí que pueda levantar la mano y decir Dios me ha fallado a mí un día? ¿Por qué vamos a dudar de Él? Y esas son nuestras tempestades, la falta de trabajo, la falta de dinero, la salud. Entonces va y te han dicho, no, hay que mirar porque veo algo raro, tienes una cosita aquí en el pecho, tienes una cosa en el pulmón, tienes una cosa aquí, y entonces empiezo a, que me muero, y si me muero me voy con Cristo. Y la muerte es ganancia. Pero se nos olvida estas cosas. Y nuestra tempestad, hay mucha gente pasándolo mal porque la tempestad es su soledad. Estoy solo, estoy sola. No tengo novio, no tengo novia, soy un divorciado, soy una divorciada, soy un viudo. Todo el mundo tiene su vida, todo el mundo come, todo el mundo entra, todo el mundo sale. ¿Y qué va a ser de mí? Y voy a envejecer solo y me voy a quedar solo. Y entonces esa tempestad te agobia, te asfixia. Y te dice el Señor, yo te voy a fallar a ti. Yo te voy a fallar a ti. Yo voy a ser tu esposo, yo voy a ser mejor que 1000 esposos. Yo voy a ser tu padre, yo voy a ser tu amigo. Y no solamente yo voy a poner una familia en la fe que te van a querer, que te van a abrazar. Vas a temerle a la soledad. Hay gente aquí que se preocupa y su tempestad es la autoestima. ¿Cuánta gente es prisionera de mirarse en el espejo y estoy fuera de peso, y soy gordo, y soy delgado, y soy alto, y soy feo, y no me gusta esto, y esa es mi tempestad, y nadie me quiere, y no soy como los demás, y esa tempestad te está arruinando la vida? Hay gente que introduce sus dedos, que vomitan, que toman pastillas, que se quitan la vida porque se aman tanto. Hay gente que su tempestad es la avería del coche, no tengo un coche, me falta una moto, la casa, Señor, ¿dónde voy a vivir? Señor, necesito una casa, un novio, no lo tengo, me ha dejado, los hijos en rebeldía, la esposa, el marido, la guerra en Ucrania. Y Dios te dice que levantes tu barbilla, que yo soy el soberano, que yo soy el todopoderoso, que yo me encargo de todas esas tempestades y las estoy permitiendo porque estoy trabajando en ti. Pero la tempestad que te tiene que asustar de verdad es la tempestad de la ira de Dios. Esa es la que te tiene que asustar. Amigo y amiga que estás aquí, si hay alguien aquí que esté sin Cristo, quiero hacerte la pregunta más importante que tú tienes que responder. Escucha. Amigo y amiga que estás aquí, si hoy es tu último día en el planeta Tierra, y tus ojos se abren después de morir delante de Dios, tú dices, no, Moisés, yo no creo, eso no existe. Vale, esa es una posibilidad, es cierto, es una posibilidad de que todo esto no sea real, pero hay otra posibilidad, que esto sí sea real. La gente dice, no, es que esto, vale, hay una posibilidad de que esto no sea real, pero hay otra posibilidad de que el cristianismo sí sea real. Amigo agnóstico o ateo que estás aquí, si la posibilidad es que sí, y después de morir tú abres tus ojos y te encuentras delante de un impresionante trono, delante de un Dios 3 veces santo, que eso tiene que ser impresionante estar delante de Dios. Una pregunta, ¿qué le dices tú a Dios para que te deje entrar en su presencia? ¿Qué le llevas? ¿Qué le presentas? ¿Qué obra? ¿Qué sacrificio? ¿Qué religión? ¿Qué le cuentas? Yo de pequeño hice esto, yo fui una buena persona, yo traté de hacer el bien. ¿Qué le presentas a ese inmenso Dios cuando sí has hecho cosas buenas, pero Dios te dice, y te muestro todos tus pecados? Hermano, ¿qué le vamos a presentar nosotros cuando estemos delante de Dios? Amigo y amiga que hoy estás aquí, la muerte va a venir un día a tu vida de repente y te vas a encontrar con esta realidad. Esto no es un cuento, esto no es una predicación, esto no es un monólogo, esto es la palabra de Dios. Todo el mundo va a estar delante del tribunal de Dios, todo el mundo. Y amigo y amiga, escucha esto, porque es el mensaje más importante. Tú solo te puedes presentar delante de Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es a través de mí.
No te puedes presentar delante de Dios a través de tus obras, de tus sacrificios. No tienes nada para calmar la tempestad de su ira. Solo Cristo salva. Y mira qué interesante, porque este libro apunta tanto a Cristo. Bueno, toda la Biblia apunta a Cristo, pero es que Jonás cada punto lo conectas con Cristo. Mira, Jonás no amaba a los ninivitas. No los amaba. Ni tampoco a los marineros, pero por el contrario, Jesús ama a los pecadores, Jesús ama a los que están en el barco, Jesús ama a las personas de este mundo. De hecho, Jesús ha venido para salvar a los marineros, ha venido para salvarnos a nosotros. Jonás sabía, qué interesante, Jonás sabía que lo que estaba sucediendo era por su culpa. Lo dice el texto, esto es por mi culpa. Pero sin embargo, Jesús fue inocente y vino a morir por los culpables. Jesús era inocente, dice, ¿es tu culpa que sí? Pues yo vengo a ocupar el lugar del culpable. ¿Te has dado cuenta que los marineros dijeron de Jonás clamando al Señor y le dijeron, Señor, que la sangre de este inocente no caiga sobre nosotros? ¿Te suena esa frase? ¿Alguien repitió esa frase? ¿Te suena? En el Nuevo Testamento, ¿quién dijo lo mismo pero al contrario? Los judíos. Cuando mataron a Cristo dijeron lo contrario. Le dijeron a Dios que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jonás dijo, tomadme y echadme al mar. Esa palabra tomadme en el original es impresionante porque la palabra tomadme en el original significa levantadme. Levantadme y arrojarme al mar. Jesús dijo, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo de Dios y será echado sobre una cruz maldita. A Jesús también lo levantaron y lo echaron, no sobre el mar, sino sobre una cruz donde toda la ira cayó sobre él. Jonás en el mar, cuando el cuerpo fue depositado en el mar, la tempestad física cesó sobre el barco. Cuando Jesús en la cruz del Calvario echó su último suspiro y dijo consumado es, y su corazón dejó de latir y terminó su última respiración, en ese preciso instante, la ira de Dios cesó para nosotros. Jesús sufrió y experimentó la gran tempestad de la ira de Dios. Y si estás aquí en Cristo, celebra de verdad, celebra que has sido librado y salvado de la gran tempestad que es la ira de Dios. Mira, Pablo lo dice a los Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Mira lo que dice Pablo. Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, no cuando tú levantaste la mano, no cuando cambiaste, no, cuando estabas ahí, cuando estabas en ese barco, cuando todavía le odiabas, cuando huías de su presencia, cuando eras pecador, ahí en ese momento Él te amó. Y entonces dice, Cristo murió por nosotros, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? Salvos de la ira. Esa es la tempestad que nos debería de preocupar. Por eso, con esto termino, Jesús es el mayor sacrificio de amor. Allí tuvieron que sacrificar a Jonás para salvar su vida, pero el Dios Padre sacrificó al Hijo para salvarnos a nosotros. Nadie te ama más que Jesús de Nazaret. Los marineros durante la tempestad tenían gran temor porque sabían que iban a morir. Pero cuando todo estaba en calma tenían gran temor porque sabían que estaban delante del Dios verdadero. Amigo y amiga, si estás en este lugar sin Cristo, yo espero que tu temor de miedo hoy sea cambiado por un temor de asombro. Si alguien aquí está sin Cristo, mereces la ira de Dios, pero ahora Dios te puede salvar. Ahí donde estás, si estás entendiendo el Evangelio, ahí en tu asiento, no tienes que venir aquí, no tienes que levantar la mano, no tienes que repetir una oración. Ahí donde estás, desde tu asiento, clama al Señor y dile, Señor, sálvame de tu ira. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y entonces ese temor puede cambiar y ahora puedes tener un temor de asombro. Señor, soy tu Hijo, tú eres el Creador del cielo y de la tierra. Reconoce que eres pecador, confiesa a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y serás salvo. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. A través de este segundo mensaje hemos recordado que el pecado y que nuestra rebeldía siempre produce tempestades. Si hay alguien aquí que está experimentando una tempestad
por consecuencia a su pecado, a su desobediencia, a su rebeldía, arrepiéntete ya. Si alguien aquí está sufriendo por su pecado, arrepiéntete, dile, Señor, perdóname, si yo sé que esto que tengo, lo tengo por mi culpa. Lo que yo estoy viviendo lo tengo por mi culpa, arrepiéntete. También hemos visto que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso sobre todas las tempestades. Adora, confía en el que está sentado en su trono. Y también, ahora, en la última canción que cantaremos dentro de unos minutos, agradece a Dios por todas las tempestades de tu vida, todas. Porque Él está obrando contigo. Esta semana, al recordar todo eso, pues claro, venía a mi mente todas las tempestades que yo he pasado en mi vida. Bueno, tantas tempestades. Yo no estoy hablando aquí como si fuese alguien que no ha saboreado el sufrimiento. Muchos de los que estáis aquí conocéis, ¿no? Yo recordaba mi infancia, recordaba de que mi mamá no me quería en su vientre. ¿Hay algo más terrible que eso, que una madre no quiera a su bebé en el vientre? Tantas tempestades, tantas cosas que me hicieron. Cosas que jamás he contado. Pero Señor, yo te doy las gracias porque a través de todas esas tempestades tú me llevaste a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque a través de todas las tempestades soy quien soy y te amo. Y volvería a pasar 1000 veces por mi infancia, por conocer 1000 veces a Cristo. Así que gracias, Señor, por todas las tempestades que destrozaron mi corazón, que todavía han dejado marca y que probablemente sigan produciendo algún sentimiento de tristeza a lo largo de toda mi vida, pero por encima de eso está tu salvación, tu amor, tu beso. Dale gracias al Señor por tus tempestades. Hemos recordado también el mayor sacrificio de amor, Jesús abrazándose a una cruz para que nosotros dentro de poco podamos abrazarnos al Padre. Pero ¿sabéis qué? La historia de Jonás no termina en el agua. Por cierto, si tú eres Jonás y te acaban de tirar de un barco a las 2, a las 3 de la mañana, estás viendo que el barco se va, sabes que el que lo ha hecho ha sido Dios. Por cierto, si tú eres Jonás, tú cuando estás ahí en el barco, tú no clamas ya y dices, Señor, perdóname, Señor. Jonás seguía duro. Hermanos, este libro nos muestra la dureza del corazón de los seres humanos. Es impresionante, Jonás. ¿No conocéis personas así? Gente dura. Gente que han visto que pídele a tu Dios, pídele a ver si... Y Dios lo ha hecho, los ha sanado, ha hecho algo, les ha dado el trabajo. Dios en su gracia común los ha bendecido y siguen duros. Esta historia de Jonás nos muestra la depravación del ser humano, la dureza que tiene el ser humano. Jonás está en el mar, allí en el mar, y no clama. Jonás está allí en el mar y dice, prefiero morirme. Y no clama. Y hay gente en esta sala que quizás está como Jonás, sigue rebelde. Esto es una predicación más en tu vida. Tú vas a salir por una de estas puertas diciendo, yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana. Yo voy a disfrutar mi juventud. Yo volveré al Señor cuando yo quiera. Hay gente que tiene el corazón duro. Pero yo quiero decirte una cosa. Como tú seas alguien escogido, señalado por el dedo de Dios, como tú seas un hijo de Dios, Dios no va a parar de buscarte. Y aquella persona que es dura como Jonás, Dios ama tanto a Jonás, que yo me imagino que desde el cielo hizo como cuando yo llamo a mi perro. Yo llamo a mi perro y le hago... No lo voy a hacer muy fuerte a ver si escucha y es capaz de venir. Entonces yo le hago así a mi perro. Y mi perro, los que conocéis a mi perro viene. Yo me imagino al Señor ahí viendo a Jonás diciendo, tú que eres duro, ¿no? Tú sigues, ¿no? Y llamó a un gran pez. A por él. Y hermano, nos reímos. Pero Dios, al que ama, disciplina. Porque Dios es un buen padre. A veces nosotros no entendemos estas cosas. Pero Dios es un buen padre. Dios es como los padres antiguos que estáis aquí. Antiguos no digo porque seáis viejos, sino los padres de la otra generación, que son los verdaderos, los buenos padres. Nosotros no somos los buenos padres. Raquel, tú no vas a ser una buena madre, como tu abuela. Los buenos padres son los otros. ¿Tú te acuerdas de esos padres que te decían, que te ponían el plato en la mesa
y te decían, como no te lo comas ahora, ¿qué te decían? Para cenar. Los padres que hacían eso, esos son los buenos padres. ¿Tú sabes lo que hacemos ahora los padres modernos? Papá, esto no me gusta, no te preocupes que te hago unos nuggets. Mira, no pasa nada, pues no comas, te hago otra cosita. Por cierto, eso es un mal padre, eso es un mal padre. El buen padre es el que trabaja en el carácter, el que disciplina, el que dice en definitiva, como los buenos padres antiguos que decían, o por la buena, esto es, hijo, esto es o por la buena o por las malas. Pues tú sabes lo que Dios le dijo desde el cielo a Jonás. Jonás, o por las buenas o por las malas, Jonás. Y al Jonás que esté aquí entre nosotros escondido, al Jonás que esté aquí entre nosotros huyendo, quiero decirte que Dios va a cumplir su propósito en ti, porque te ama. O por las buenas o por las malas. Pero Dios va a cumplir su propósito en cada uno de sus hijos. Así que yo te recomiendo que seas obediente, que seas humilde, que te comas la comida a su hora, que le digas al Señor, Señor, sácame de aquí, perdona mi rebeldía, perdona mi cabezonería, Señor, saco mi bandera blanca. Si hay aquí algún hijo de Dios que está en desobediencia, vuélvete al Señor ahora. Y podemos terminar adorando al Señor, dándole gracias al Señor por perdonarnos, por amarnos, por disciplinarnos. Dale gracias al Padre por enviar a su Hijo para salvarte de la tempestad de su ira. Dale gracias a Cristo por ocupar tu lugar en la cruz. Dale gracias a Dios por estar siempre a nuestro lado en medio de todas nuestras tempestades. Y ¿sabes qué? Ahora tú y yo vamos a terminar cantando y podemos cantar creyendo que dentro de poco, de verdad, se terminarán todas las tempestades para siempre. Así que podemos adorar al Señor y decir, Jesús, en ti está mi esperanza. Tú eres el Rey de mi tempestad. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y adoramos al Señor? Adoramos al Señor.